Bienvenidos mentes curiosas. ¿Fue María Antonieta realmente la frívola y despiadada reina que la historia nos ha presentado? María Antonieta, la última reina de Francia, es una figura fascinante y controvertida en la historia europea. Su vida estuvo marcada por la opulencia, la frivolidad y la tragedia. Durante el siglo XVIII, Francia estaba gobernada por el antiguo régimen, una monarquía absoluta con una nobleza privilegiada y un clero poderoso. La sociedad estaba dividida en tres estamentos: el clero, la nobleza y el tercer estado, que era la mayoría de la población y estaba compuesto por campesinos, artesanos y burgueses. Este último sufría una creciente pobreza y desigualdad. María Antonieta nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena, Austria. Desde una edad temprana, su vida estuvo destinada a fortalecer las alianzas políticas de su familia. En 1770, a los 14 años, se casó con Luis Augusto, delfín de Francia, quien más tarde se convertiría en Luis XVI, en un esfuerzo por consolidar la relación entre las casas de Habsburgo y Borbón. Una vez en Versalles, se sumergió rápidamente en la rígida etiqueta y los complejos rituales de la corte francesa. La vida en el Palacio de Versalles, construido por Luis XIV, el Rey Sol, era un microcosmos de lujo y poder, pero también de intriga y competencia constante. La joven delfina tuvo que aprender a navegar en un entorno donde cada gesto, palabra y acto eran observados y juzgados. Desde su llegada, se enfrentó a las rivalidades dentro de la propia familia real. La tía de su esposo, Madame Adelaida, y otras princesas de sangre real, desconfiaban y veían en ella una amenaza a su influencia en la corte. En estos primeros años, cometió varios deslices duramente criticados, como su afición por la moda y el juego, vistas como despilfarro en tiempos de dificultades económicas para Francia. María Antonieta desarrolló amistades cercanas con algunas damas de la corte, como la princesa de Lamballe y la duquesa de Polignac, quienes formaban parte de su círculo íntimo. Estas relaciones generaron envidias y resentimientos, ya que las atenciones y favores que otorgaba eran percibidos como favoritismos, exacerbando las tensiones en la corte. La vida en Versalles era de lujo y extravagancia, mientras el pueblo francés sufría bajo la presión de impuestos elevados, malas cosechas e inflación. Los nobles y la familia real vivían en opulencia, con banquetes, fiestas y costosos entretenimientos en contraste con la miseria de muchos campesinos y ciudadanos. Muchos nobles estaban alejados de la realidad cotidiana de los franceses. La rigidez de la etiqueta fomentaba una burbuja de privilegios que impedía a la nobleza entender las dificultades económicas y sociales de la mayoría de la población. La nobleza y el clero estaban exentos de muchos impuestos, lo que significaba que la carga fiscal recaía desproporcionadamente sobre el tercer estado. Esta injusticia fiscal alimentaba el resentimiento hacia aquellos que disfrutaban de todos los beneficios sin asumir responsabilidad. María Antonieta se convirtió en un símbolo de esta desconexión. Su amor por la moda, los lujos y las diversiones costosas fue ampliamente publicitado y criticado, contribuyendo a su imagen de desdén hacia el pueblo. La famosa frase, "que coman pasteles", probablemente nunca dicha por ella, encapsulaba esta percepción de indiferencia. Las medidas de la monarquía para solucionar los problemas económicos y sociales del país eran vistas como inadecuadas. El intento de reforma fiscal de Luis XVI, que incluía impuestos a la nobleza, fue bloqueado por los propios nobles en los Estados Generales, demostrando aún más la desconexión y la resistencia al cambio. El descontento popular creció con el tiempo, alimentado por la percepción de que la nobleza y la monarquía estaban más interesadas en mantener sus privilegios que en abordar las verdaderas necesidades del país. Este descontento fue un factor central en el estallido de la Revolución Francesa en 1789, cuando los miembros del Tercer Estado se levantaron contra la injusticia y la desigualdad. Francia estaba sumida en una profunda crisis económica. Las guerras costosas, especialmente la participación en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, habían vaciado las arcas del Estado. Una serie de malas cosechas había llevado a una escasez de alimentos, elevando el precio del pan y provocando hambre entre las clases más bajas. La situación económica se agravó por un sistema fiscal injusto, donde la nobleza y el clero estaban exentos de muchos impuestos, mientras que el tercer estado cargaba con la mayor parte de la presión fiscal. La insatisfacción popular con la monarquía de Luis XVI y María Antonieta alcanzó un punto crítico en 1789.
El lujo y el despilfarro de la corte de Versalles eran vistos con indignación por un pueblo que luchaba por sobrevivir. La reputación de María Antonieta sufrió debido a su imagen de extravagancia y su origen austríaco. Era apodada Madame Déficit por su supuesto papel en la ruina financiera del país. El escándalo del collar de diamantes también dañó su reputación. Unos joyeros crearon un lujoso collar que esperaban vender a la reina, pero a través de una serie de engaños y fraudes, el collar terminó involucrado en un complot que desprestigió aún más a María Antonieta, aunque ella no tenía participación directa en el fraude. El 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla por los parisinos marcó el inicio simbólico de la Revolución Francesa. La Bastilla, una fortaleza medieval utilizada como prisión, representaba el poder arbitrario de la monarquía. Su caída fue un acto de desafío directo y un punto de no retorno. Este evento galvanizó a los revolucionarios y difundió la insurrección por todo el país. Con la revolución en marcha, el pueblo francés exigió cambios radicales en el sistema político y social. Los revolucionarios querían abolir los privilegios feudales, establecer la igualdad ante la ley y crear una constitución que limitara los poderes del rey. En agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclamaba la libertad y la igualdad de todos los hombres. En medio del caos y la desconfianza generalizada, María Antonieta fue acusada de ser una espía austríaca. Su correspondencia con su familia en Austria y con otros monarcas europeos fue vista con sospecha. Se la acusaba de conspirar con las potencias extranjeras para restaurar el poder absoluto en Francia, lo que exacerbó su impopularidad. María Antonieta sufrió una gran presión por parte del pueblo francés. En octubre de 1789, una multitud de mujeres marchó desde París hasta Versalles en lo que se conoció como la Marcha sobre Versalles, exigiendo pan y llevando a la familia real de regreso a París como prisioneros virtuales en el Palacio de las Tullerías. Este acto simbolizó la pérdida de poder de la monarquía y la creciente influencia de las masas revolucionarias. A medida que la revolución avanzaba, la situación para la familia real se deterioró aún más. En agosto de 1792, una insurrección llevó a la abolición de la monarquía y la proclamación de la República. Luis XVI fue juzgado y ejecutado en enero de 1793. María Antonieta, ahora conocida como la Viuda Capeto, fue sometida a un juicio sumario el 14 de octubre de 1793 ante el Tribunal Revolucionario de París. Fue acusada de varios crímenes, incluyendo conspiración contra la seguridad del Estado, despilfarro de las finanzas públicas y, de manera especialmente escandalosa, de incesto con su hijo menor, Luis Carlos, una acusación que ella rechazó vehementemente. Estos cargos fueron en gran parte fabricados o exagerados, pero reflejaban la profunda hostilidad y desconfianza que la revolución sentía hacia la monarquía. El Tribunal Revolucionario era conocido por sus procedimientos sumarios y su falta de imparcialidad, y estaba decidido a asegurar una condena rápida. Durante el juicio, a María Antonieta se le permitió poca defensa, y su abogado tuvo un tiempo limitado para preparar su caso. El juicio duró menos de 3 días. El 16 de octubre de 1793, María Antonieta fue declarada culpable de todos los cargos y condenada. En su declaración final, mostró una notable dignidad y calma. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir en su defensa, respondió, no, ya que mi conciencia no me reprocha nada. El mismo día fue llevada a la Plaza de la Revolución, actual Plaza de la Concordia, en una carreta abierta, vestida con un sencillo vestido blanco. A diferencia de los nobles que usualmente iban a la guillotina en carruajes cerrados, el trato a María Antonieta fue deliberadamente humillante. Sus últimas palabras, dirigidas a su verdugo, después de pisar accidentalmente su pie, fueron, «Perdón, señor, no lo hice a propósito». Este acto final de cortesía subraya su dignidad en la adversidad. Su cuerpo fue depositado en una fosa común en el cementerio de la Madeleine en París. En 1815, con la restauración de la monarquía en Francia, fue trasladado a la Basílica de Saint-Denis, el lugar de entierro tradicional de los reyes de Francia, junto a su esposo, Luis XVI. El término de su vida no solo marcó el trágico final de una reina que había vivido en el lujo y el esplendor, sino también el fin de una era en la historia de Francia, además de un símbolo poderoso de la caída de la monarquía y de los cambios radicales que la Revolución Francesa había traído al país.
A pesar de su controvertida vida y su trágico final, María Antonieta sigue siendo una figura fascinante y emblemática, cuyo legado continúa siendo objeto de estudio y debate hasta el día de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta fascinante historia. Para más contenido interesante como este, suscríbete a nuestro canal Mentes Curiosas y no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Únete a nuestra comunidad y sigue explorando el mundo con nosotros. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.